Bien, nos saludamos al obispo Daniel Fernández. ¿Cómo está, obispo? Muchas gracias por venir. Qué alegría. Bueno, un gusto estar con ustedes. La verdad que yo le dije César o Daniel. Me dijo no, Daniel, pero César es su primer nombre. Así es. Pero como papá se llamaba César en casa, siempre me llamaron Daniel, así que a veces escucho César y digo, debe ser otro. ¿Me doy vuelta o no? ¿Me doy vuelta para mirar o no? Bueno, obispo, cuéntenos un poco cómo ha sido esta segunda gira latinoamericana del Papa Francisco. Eligió esta vez Bolivia, Paraguay, Ecuador para visitar. Creo que, bueno, es todo un mensaje, ¿no? Fue a países que han sido muy castigados y no dejó a nadie por visitar prácticamente, ¿no? Estuvo con los jóvenes, estuvo con internos también, con las mujeres. ¿Qué lectura hace de lo que quiere incorporar el Papa en Latinoamérica? Bueno, yo creo que todavía tenemos que sentarnos a leer todo lo que dijo, ¿no? Y a reflexionar en su mensaje profundo. Pero sus gestos en estos días, el haber, como vos decís, elegido 3 países pobres, ¿no es cierto?, que, bueno, están en proceso, ¿no es cierto?, también de transformación, a veces con fuertes contradicciones internas, como para apoyar también la acción de la Iglesia que está desarrollando en esos países, ¿no? Sí. Y sus enseñanzas para mí no tienen desperdicio. Yo estoy pensando, digo, creo que habría que hacer un buen librito de todos los discursos, de todo lo que dijo el Papa, porque estuvo tan cerrado, todo tan perfecto, ¿no es cierto?, de principio a fin. Cada uno de los temas que él ha elegido es profeso para hablar en nuestro continente, de nuestras realidades, ha sido tan bien pensado, y tan bien dicho, ¿no? Sí, además un Papa sudamericano que, bueno, conoce desde adentro, ¿no? Sí, que se lo veía en ese sentido, que sintonizaba mucho con todo lo que le contaban, con la problemática, y se lo vio con el paso del tiempo, claro, cada vez se iba acercando más a la frontera argentina, se lo veía más en casa, ¿no? Y muy feliz. Muchas veces yo escucho decir a gente que por ahí no profesa una religión o se ha alejado de la Iglesia, ya sea de cualquier credo, que con el Papa de alguna manera vuelven a tener fe en la sociedad, vuelven a tener fe en la Iglesia, en los líderes espirituales, y tal vez porque el Papa sabe leer un poco más lo que es la realidad de nuestros tiempos, ¿no? No siempre viene con un discurso que a veces queda como desencajado de la actualidad, sino que él se va ayornando. Él habla, por ejemplo, de las redes sociales, habla de la realidad que nos toca vivir en el siglo XXI. ¿Cree que esto de alguna forma hace que mucha gente vuelva a creer o la fe no debiera perderse, independientemente de quién es el líder de la Iglesia? Sí, bueno, evidentemente que la fe nos debe acompañar toda la vida, a los que somos creyentes. Hay veces que estamos bien y nos va bien y, bueno, por ahí es más fácil, otras veces tenemos problemas, tenemos un ser querido enfermo, la muerte de otro ser querido. Bueno, son momentos de prueba, pero también ahí la fe necesita acompañarnos para sostenernos, ¿no? En este caso yo creo que en lo que vos decías, Raquel, el Papa ha sido toda su vida un pastor, ¿no? Es decir, esos sacerdotes y después obispos que estuvieron siempre vinculados al trato directo con la gente, a escuchar muchas horas. Yo me acuerdo en Buenos Aires, pues yo fui sacerdote de él, digamos, antes de ser obispo, era sacerdote de su arquidiócesis, así que lo traté bastante, sobre todo los últimos 8 años que él me puso como rector del Seminario de Buenos Aires, lo tenía ahí casi todas las semanas, por una cosa o por otra. Y soy testigo, ¿viste? A veces uno tenía un problema, tenía que llevar algo, decía, mira, mañana estoy un poquito complicado, si podés venir 5:30 de la mañana. A esa hora ya estaba en pie atendiendo hasta las 10 de la noche. Entonces, y ha sido escuchar y escuchar y escuchar permanentemente a todo el que ha querido hablar con él, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y el carácter del cardenal Bergoglio es similar a lo que es hoy en día? ¿Ha cambiado en algo de lo que usted pudo ver? Bueno, yo creo que lo ha tocado la mano de Dios ahora con esta elección, y evidentemente que lo sentimos nosotros transformado. Por un lado, uno lo ve y dice, es el mismo de siempre, pero tiene una fortaleza, tiene una sonrisa permanente, tiene una actitud, ¿no es cierto?, que eso sí es novedoso, digo, y él mismo lo siente, me lo ha dicho, dice, yo algo me pasa, ¿no?, digamos. Claro.
lo que más sorprende también del Papa es la austeridad, no solo que él pregona, sino que él la hace carne, ¿no? Él, desde que llegó, no quiso tener algunos honores que eran protocolares, quería andar en un automóvil simple, dormir en un lugar... O sea, tuvo varios gestos que son todo un símbolo, ¿no? Esto creo que también hace que muchos le tengan un respeto más allá de la figura sacerdotal. Sí, porque eso lo escuchaba también en estos días, es decir, la coherencia, ¿no es cierto? Esa es la palabra, sí. Bueno, uno dice, una persona ya a los 76 años, cuando fue elegido, difícil que cambie, ¿no? Es decir, él ha sido siempre así, toda su vida, ha hecho gala de ser siempre el mismo y de ser fiel a lo que él pensaba, así que en eso creo que está su virtud. Sí. ¿No? Ahora le voy a ir haciendo algunas preguntitas de algunos temas que fue abordando el Papa en su discurso. Yo fui sacando algunos fragmentos para que lo traigamos por ahí a la realidad que a usted le toca en el día a día en la parroquia de Jujuy. Por ejemplo, cuando habló a los jóvenes, él dijo hay que salir a la cancha, contagiar la amistad de Jesús. Debemos usar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, Facebook, Twitter, WhatsApp, para un poco contagiar la alegría de Dios. ¿Cómo ve hoy los jóvenes jujeños, por ejemplo? ¿Cree que tienen este compromiso, aquellos que son creyentes, y de tratar de llevar esta fe a sus pares, por ejemplo? Yo creo que los chicos en general, todos, aún aquellos que están más alejados a la iglesia, los veo por las confirmaciones que hago ahí, adolescentes, prácticamente veo a toda la franja adolescente de nuestra sociedad que pasa por los sacramentos. Sí. Así que los chicos están como deseosos que se les proponga algo, ¿no? Yo siempre le insisto a los sacerdotes, fíjense que cuando termina la confirmación haya algo para ellos, algo en lo cual se puedan comprometer, porque en eso son muy generosos. Y si vos vieras los testimonios que dieron los jóvenes en Asunción, en ese último encuentro con los jóvenes, que fueron tan hermosos, ¿no? 2 jovencitos y una jovencita. Sí. Rescatan y ponen así, al Papa lo emocionaron porque le ponen la capacidad enorme de heroísmo que tienen los jóvenes, de superarse, de no venirse abajo. Sí. Y por supuesto que a la iglesia a nosotros nos toca tomar esa mecha y tratar de acompañarlos, de fortalecerlos. Es un gran desafío, ¿no es cierto?, en un mundo en el cual el Papa en eso está muy preocupado. Me decía la última vez que lo vi, me dice, vos sabés que acá en Italia mismo, en Europa, hay millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Mira. Esos ni que conocíamos en Argentina, dice, acá tengo también de esto, esta realidad que me preocupa tanto, ¿no? Así que, y eso nos debe preocupar a todos porque en el desarrollo de estos jóvenes, de sus potencialidades, sus capacidades, está nuestro futuro, ¿no? Exactamente. También visitó algo que me emocionó, particularmente cuando estuvo en Bolivia y fue a visitar a los internos. Él le dijo, el hecho de estar en reclusión no debe ser una exclusión, ¿no? Hay que mejorar algunos aspectos para la óptima reinserción. ¿Cómo ve la comunidad, por ejemplo, carcelaria? Usted va a visitar algunos penitenciarios de acá de Jujuy. ¿Se puede llevar esperanza a esa gente también? ¿Cómo ve esta dura realidad, no? Sí, evidentemente que son situaciones muy, muy duras. Incluso a veces porque uno encuentra gente que se confiesa inocente y que seguramente uno tiene que pensar, algunos de ellos evidentemente a lo mejor cayeron por el azar ahí, ¿no? Y entonces son situaciones difíciles. La iglesia también a través de la pastoral carcelaria, los sacerdotes, los capellanes, los voluntarios va acompañando esta realidad. Pero es muy dura, evidentemente. Yo trato de estar presente en los momentos fuertes, digamos, la Pascua, la Navidad, visito todos los penales, celebro la misa con ellos, los escucho, celebro los sacramentos también para ellos, hay quienes se están preparando para la confirmación. Y bueno, y hay realidades penitenciarias que deben ser transformadas. Nosotros tenemos nuestra cárcel aquí provincial que está sobresaturada. Claro, que es la situación problema de los presos en las comisarías también es un desafío. Sé que el gobierno está tratando de aliviar eso, que es totalmente inhumano. Yo cuando visito las parroquias, en la visita pastoral, la visita a la comisaría, pido ver a los presos. Sí. Y bueno, y ver las condiciones, ¿no? Todo un tema. Obispo, muchos se preguntan si va a venir Francisco a Jujuy, Argentina. ¿Ha podido hablar con él sobre este tema? Bueno, solo tenemos su deseo de que en la primavera del año que viene se pueda dar. Ajá. Es un deseo de él, digamos, de visitar Argentina junto a Chile y Uruguay. Eso
ya nos acota el tiempo, uno dice, bueno, será una semana entre 3 países. Uno un poquito más reducido como Uruguay Sí. y 2 países grandes como Chile Y Argentina. y Argentina. En eso sabemos también que él, donde estuvo el Papa Juan Pablo II, no volvería, porque ya lo tuvieron la gracia. Y acá, bueno, vamos descartando Salta, Tucumán. Sí, claro, ¿no? que estuvo. Y él a un obispo amigo le comentó, dice, bueno, yo iría a Jujuy, iría a Santiago del Estero, a alguna diócesis del sur, Claro. y por supuesto No a a Buenos capital. Aires. ¿no? Ah, Buenos Aires sí. Y tendrá que ir porque si no lo matan. Claro, la presidenta lo va a estar esperando. Hacemos una pausa, obispo. Cuando ¿Cómo no? volvamos hablaremos un poco de la realidad de la provincia y también me gustaría que nos cuente un poquito de su historia sacerdotal, ¿no? Cómo es que llega a Jujuy, cómo termina aquí en nuestra diócesis. Ya volvemos. Seguimos charlando con el obispo Daniel Fernández. Acá le llega una pregunta, obispo, de un televidente que le consulta. ¿Se podría promover las escolas que lleva adelante el Papa en Jujuy? Cuéntenos un poquito qué son las escolas. Sí, es una especie de asociación, una iniciativa de fomentar los valores de la educación y de la inclusión a través de la educación, con toda esta inspiración, ¿no es cierto?, cristiana, y sobre todo pensando en los lugares así más subdesarrollados, con mayor necesidad. Y hubo algún acercamiento ya con algunas escuelas de Jujuy, tanto públicas como privadas, Sí. así que estamos en camino a poder vincularnos cada vez más para Un proyecto aprovecharnos posible, de este digamos. proyecto. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora me gustaría conocer un poco más al obispo Fernández. Tengo acá, bueno, un poco de su biografía, usted me corregirá si algo está mal. Fue ordenado sacerdote en 1980, Sí. cuando yo estaba naciendo, mira usted. Mirá. ¿Cómo surgió esa vocación de chico, de joven, cuando era niño, la familia, sus padres eran muy creyentes? ¿Cómo se fue encontrando con este camino? Bueno, yo diría que Dios me llevó porque a medida que yo fui pasando de la catequesis a la confirmación, Claro. ahí me quedé enganchado en la parroquia. Empecé a ser monaguillo, por razones a veces no muy piadosas, porque ayudaba a los casamientos y los padrinos me daban una propina. Entonces Claro. con eso yo me compraba mis cositas. Claro. Después en la adolescencia, si bien seguí vinculado a la parroquia, estaba pensando en otra cosa, yo quería ser maestro, Sí. mi mamá me decía que me iba a morir de hambre, pero ya a los 15 años empezó a despertar la vocación sacerdotal. Sí. Costó un poco en mi casa, si bien mi papá era creyente, porque yo soy hijo único, Sí. así que eso Claro, lo sentían un claro. poquito. Y cuando entré al seminario, al poquito tiempo muere mi papá, así que se hizo bastante difícil el perseverar. Pero mi mamá me Claro. puso el hombro siempre. Lo apoyó. Y bueno, así como ella me apoyó a mí, yo la acompañé hasta hace 10 años que murió y pude estar cerca de ella siempre. Porque no debe ser una decisión tan fácil. No es como decir, bueno, voy a estudiar medicina, voy a estudiar abogacía, porque ser sacerdote implica también otras renuncias, ¿no? Esto lo tenía muy claro usted. Sí, claro, sí, eso ya uno lo sabe desde la base. Pero la felicidad que siempre encontré en la tarea pastoral y en lo que hago, siempre es mayor que la renuncia, ¿no? Claro. Porque en la vida todos renunciamos a cosas pero no por nada, Convicciones, sino ¿no? por otras que nos llenan más o nos satisfacen o Sí. nos hacen felices. Usted además estudió teología, siempre le interesó mucho la parte filosófica, la parte teórica. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que en la vida nosotros tenemos que siempre estar al día, actualizarnos, no quedarnos con lo elemental. Y en eso, bueno, nos plantean situaciones a veces que debemos responder con un sentido cabal. Entonces, Sí. bueno, siempre que pude, traté de estar al día en mis estudios. Después que fui sacerdote, perfeccionarme en los estudios teológicos y le doy gracias a Dios porque fue un lindo tiempo. Sí. ¿Y cómo llega? Vamos, ya tenemos muy poquito tiempo, así que le quiero preguntar esto y después una cuestión de la sociedad jujeña. Sí. ¿Cómo llega a Jujuy? O sea, usted estaba en Paraná ya en los últimos años, antes de Sí, venir acá. yo hasta el 2007 fui sacerdote en Buenos Aires, por eso, como comentábamos antes, el Papa era mi obispo en ese entonces. Ahí me eligieron obispo auxiliar de Paraná para acompañar un obispo mayor que estaba cerca de su edad de jubilación. Sí. Y ahí nos sorprendió a todos la enfermedad de Monseñor Palentini, así que en un momento
me llama el nuncio para pedirme que venga acá a poner un poquito el hombro, como dije Sí, ese día, sí. del cual va a ser pronto 4 años. Así que esa es la ¿Cuánto? razón No podía creer cuando vi 4 años ya, ¿no? por la cual llego Sí. a Jujuy. Bien. Y bueno, y cuando llegó, ¿era la provincia que usted se imaginaba? ¿Cuáles son los desafíos que hoy tiene, cree usted, como obispo de Jujuy? ¿Qué le gustaría que mejore en nuestra provincia? Bueno, tantas cosas, ¿no es cierto? Uno siente que realmente tenemos una gente hermosa. Yo si algún día me tengo que ir de acá, creo que no sé si me acostumbraría a otra realidad de gente tan hermosa, con tantos valores religiosos como tenemos, culturales. Sí, sí. Pero evidentemente que a nivel de desarrollo económico, social, personal, sentimos que hay mucho por hacer, Sí, ¿no? Yo siento sí. que estamos muy postergados y digo siempre lo mismo, ya se van a aburrir de escucharme, yo vivo pidiendo políticas a largo plazo, ¿no es cierto? Que hagamos las cosas realmente, los fundamentos de un crecimiento, de un desarrollo en nuestra provincia, que a lo mejor se va a dar plenamente dentro de 20 años y lo va a inaugurar, vaya a saber quién. Claro. Pero que hay que empezar a hacer esas cosas de profundidad, no solamente tapar los agujeros de lo que hoy es una cambios situación estructurales, ¿no? emergente. Bueno, le mandan saludos desde San Pedro, desde aquí, le mandan muchos éxitos. Y acá preguntan si hay posibilidad de que los jujeños tengamos una comunidad de monjes o monjas. No sé de qué depende esto. ¿O hay una comunidad? Bueno, tenemos así los monjes o monjas, supongo se refiere a la vida contemplativa, Sí. a esos monasterios así más encerrados. Tenemos las carmelitas, ¿no es cierto? Nuestro Carmelo acá en la diócesis, que son monjas de clausura. Así varones no hay, pero es lo más próximo que tenemos. Bien. Bueno, obispo, si no fue el tiempo, me quedaron temas por preguntarle. Igual le agradezco tanto, que sé que tiene una agenda siempre apretada y que se haya hecho el tiempo para venir a charlar con nosotros, que en realidad no es conmigo, sino con la gente que quiere escucharlo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a disposición de todos.